La Voz de Guatemala. Cada semana tenemos un espacio diferente en la radio, un oasis donde la lectura, la música y algo más nos introducen a la reflexión y el relajamiento total. Un espacio para incentivar el hábito de la lectura, que proporciona sugerencias y entrevistas con las voces de las letras, libros, música y algo más. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en TGW 107.3, La Voz de Guatemala. Denunciar los actos ilícitos y ratificarlos ante un juez es tu aporte al fortalecimiento de la seguridad y la justicia. No guardes silencio. Cambiemos de actitud. Cambiemos Guatemala. Este es un mensaje de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. El azul del cielo reflejando nuestros lagos y el verde esmeralda que se funde con el de nuestros bosques son poesía surgida de la madre tierra. Y la poesía traslada las letras que acompañan las notas de nuestro instrumento nacional, la marimba, en la hora de la nacionalidad guatemalteca, Chapinlandia. En horario de 16 a 17 horas y el reprise a la 1 de la mañana. Y para el mundo, Chapinlandia en www.radiotgw.gov.gt. ¡Feliz Día del Padre! Por tu trabajo diario, tu esfuerzo, tus angustias, por llevar el pan nuestro de cada día a la mesa. Gracias, papito. Te quiero muchísimo. TGW saluda a papá en su día. 107.3, La Voz de Guatemala. Ahora los oyentes de TGW pueden interactuar, informarse y compartir con nosotros a través de las principales redes sociales. Síganos en Facebook y en Twitter. Encuéntrenos como Oyentes de TGW. Una manera de estar conectados con La Voz de Guatemala. 107.3 FM. TGW. La Voz de Guatemala. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000. 4500-1000. Despacho Presidencial. Regresamos al despacho presidencial desde TGW, La Voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los y las guatemaltecos. Creo que a todo el mundo le agradó el empate con Honduras de nuestra selección. Era el partido más complicado que se tenía en la eliminatoria y esperemos que mañana es el siguiente juego, el viernes, nos vaya bien. Así que felicitaciones a los jugadores, a los seleccionados y que Dios me los ilumine y les dé fuerza. También el día de ayer platicamos con el nuevo presidente electo de Perú, el señor Humala, y realmente estamos pendientes de la firma del Tratado de Libre Comercio con Perú y ahí cerramos prácticamente. Guatemala es el único país que tiene ya comercio libre con toda la cuenca pacífica y toda la iniciativa esta del Arco Pacífico con los países del Asia, del Pacífico. Eso nos va es estar sembrando hoy para cosechar mañana. También creo importante que en nuestro gobierno pues se ha aumentado 46% a las inversiones en seguridad y justicia y 26% en los servicios esenciales como salud y educación. Esto ha generado una presión presupuestaria de demanda de servicios. Por ejemplo, si el sistema de hospitales públicos generaba 800,000 consultas anuales. Ahora pasa de 3 millones. Con la diferencia que antes se les cobraba las medicinas, se les cobraban los exámenes, ahora no.
Eso está generando una presión presupuestaria en el Ministerio de Salud. En educación, la contratación de más de 60.000 maestros de una u otra forma, los que pasaron de contrato a 011, etcétera, está generando una presión presupuestaria. Los avances de seguridad y justicia, que hay algunos neófitos, unos apocalípticos que no reconocen, que se está avanzando en recuperar la franja transversal del norte, en recuperar el norte del Petén, en recuperar, eso cuesta y demanda más servicios, porque no es solo la plaza de un soldado, la plaza de un policía. El policía necesita equipo, necesita patrulla, necesita comer, necesita movilizarse, y eso constituye otra presión en el presupuesto nacional. Y por eso la importancia, la verdadera importancia de que así como la macroeconomía es un tema de nación, el presupuesto es un tema de nación. El presupuesto no es simplemente para gastar, no, es de darle prioridades, de darle sentido a un instrumento de desarrollo que se llama presupuesto nacional para el bien común, que es el primer artículo de la Constitución de la República. Por eso creo importantísimo que el aumento de ingresos del Estado es fundamental. La SAT y el Gabinete Económico han hecho un trabajo excelente en mejorar los ingresos del Estado, pero no son suficientes. Se requiere de más ingresos, de quitarle rigidez al presupuesto, y de poder que el Ejecutivo pueda realmente llevar esos recursos a las prioridades nacionales. En el caso de nuestro gobierno está clarísimo que seguridad, justicia, salud y educación. Lo que le iba a decir al señor vicepresidente del banco, Julio Suárez, es algo que me dijo una señora allá allá profundamente en Espantán, en la zona reina. Me dijo: síganos ayudando, presidente, porque yo no me hice pobre, yo nací pobre. Ayúdenos para que nuestros nietos no nazcan pobres. Era una visión, el romper la estructura de pobreza del país es construir desarrollo, es preparar al país para la competitividad, es preparar al país para más producción, para mejores ingresos, más consumo, etcétera. Yo nunca he concebido por qué no se entiende que en la medida que la pobreza se reduzca, el consumo aumenta, y al aumentar el consumo, ¿quiénes ganan más? Los empresarios. Entonces creo, y hacerlo pacíficamente y tranquilamente, creo que eso es fundamental. Esta frase de Guayasamín que mencionábamos realmente es una lección, ¿verdad? Yo no me quiero ni imaginar. Cuando empecé en Fonapaz, pusimos en el 91, pusimos un principio que no se me olvida a mí, que fue uno de los factores de éxito de esa administración: que fuéramos a las aldeas más profundas de cada municipio. Y así empezamos. Y era curioso cómo la aldea Patzalá, por ejemplo, de San Antonio de Tenango, veía la aldea Siux, creo que se llama, Siux, como la más rica. Y esa aldea veía a la cabecera municipal como más rica, porque es relativo, como decía Einstein, todo es relativo. Y cuando uno llegaba a la cabecera municipal era una pobreza, pero es espantoso. En el año 91, hace tan solo 20 años, un municipio que está a 16 kilómetros de Santa Cruz del Quiché no tenía electricidad, no tenía teléfono, las calles abandonadas, pero las aldeas de su municipio los veían como los millonarios de la región. Entonces creo que es importantísimo conocer la realidad del país, pero no para asustarse o para polarizarse, no, para encontrar la ruta para que eso cambie. Eso cambie. El alcalde de ahí de San Antonio de Tenango, Diego, me decía:
un funcionario del Banco de Guatemala le dijo es que la pobreza, y le habló los términos de pobreza así en términos técnicos, ¿no? Mire, aquí la pobreza se traduce en una cosa. Yo soy el alcalde municipal del municipio, tengo el mejor salario del municipio y yo le tengo que decir a mis hijos en enero que les entrego un lápiz que tienen que ganar el año, pero que lo cuiden porque les tiene que durar todo el año. No tengo para comprarles el segundo lápiz. Y yo, cuando él me dijo eso, yo me imaginé aquel cuento que uno tiene en su escritorio lleno de lápices. Creo que simbólicamente es un mensaje no de polarización, sino de realidad. Nadie sabe lo que es la pobreza más que el que la ha vivido, o la ha aprendido a conocer en su real dimensión. Y la pobreza, junto con el crimen organizado, son los grandes flagelos de la sociedad guatemalteca. ¿Tenemos mensajes, don Ronaldo? Claro que sí, tenemos varios mensajes que han llegado a mí que no aquí al despacho presidencial. Estamos extendiéndonos unos minutitos más ya en la recta final del programa. Juan José dice, buenos días, presidente. Hay que estar pendientes sobre la economía de Estados Unidos, pues las economías de países como los nuestros pueden verse afectados por una recesión, ya que la deuda en los Estados Unidos ya alcanzó 14 billones de dólares. Dice Dina María, buenos días, presidente. Si hubiera crisis en los mercados de Estados Unidos, ¿afectaría la economía de Guatemala? ¿Qué puede hacer el Banco de Guatemala para contrarrestar estos efectos? Maribel dice, buenos días, presidente. Si nuestra economía se encuentra estable, ¿por qué no ha habido inversión y por lo tanto más fuentes de empleo? Gracias. Mario, buenos días. Estamos cercanos a nuevas elecciones y ningún candidato tiene propuestas para combatir la evasión fiscal y una convocatoria a un pacto fiscal, incrementos de impuestos, etcétera. ¿Qué piensa, presidente? Buenos días, despacho, dice Marta. Los bancos cuentan con dinero para otorgamiento de créditos en Banrural, pero en Banrural ponen muchos requisitos para solicitar uno. Quizá ahí también es importante relevar que así como ha habido incremento en las utilidades, también en la capacidad de dar créditos de parte de los bancos, que eso a veces, pero a veces no están tan fáciles, ¿verdad? Miriam en la zona 12 dice, buenos días, ¿qué opciones de financiamiento hay para seguir con el funcionamiento de las instituciones, el pago de maestros y de la seguridad y justicia? Se seguirá impulsando la propuesta de reforma fiscal, y esto viene también a cuenta, presidente, que será importante enviar un mensaje sobre las sesiones en el Congreso de la República pendientes. El día de ayer no pudo sesionar el Congreso por falta de diputados y es imprescindible para aprobar recursos. De ahí Janet dice, buenos días, presidente, ¿cómo van las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Perú? Justamente algo de lo que usted ya conversó. Y un grupo de jóvenes de Petén dice, nos gustaría ver banderas de nuestro país en todos los parques de los 334 municipios, 333 de nuestra Guatemala, los 365 días del año y no solo en septiembre. Gracias. Bueno, es una metralla de mensajes. Definitivamente Guatemala depende bastante de la economía americana, como mencionaba Juan José. Creo que eso ha ido cambiando, no porque se reduzca el comercio con Estados Unidos, sino porque se han ampliado los destinos de exportaciones y sobre todo en nuestro gobierno se ha hecho una más, como podríamos decir, una mezcla de orígenes de inversiones. Ahora hay inversiones chilenas, colombianas, brasileiras, importantes, panameñas en el país, y eso genera un equilibrio. Si hay problemas en Estados Unidos nos afecta menos que si solo dependemos de Estados Unidos. A Maribel, la macroeconomía es los efectos de una sana macroeconomía tarda algún tiempo en llegar al bolsillo del consumidor, del ciudadano común y corriente, pero se tiene que traducir fundamentalmente en inversión y empleo. La persona que hablaba sobre ningún candidato ha propuesto una reforma fiscal. Yo diría que el candidato que no proponga una reforma fiscal está mintiendo. Ninguna de las promesas de campaña de cualquier candidato tiene sentido si no hay un aumento de ingresos. Y creo que sería una valentía
de todos los candidatos de que fundamentalmente haya una propuesta de ingresos con todo lo que significa una reforma fiscal. Una reforma fiscal no es solo impuestos, es también mejoría, es calidad de gasto, etcétera. Pero no es solo calidad de gasto. Eso nos lo han vendido durante 30 años y no funciona. Y una prueba es el Ministerio de Gobernación nuestro. Se acabó la chamarra. Antes eran 3 güiros, ahora son 10, pero la chamarra es la misma. Entonces creo que es un gran reto de sociedad el enfrentar la necesidad de aumento de ingresos del Estado, y lo junto con los comentarios sobre el Congreso. El Congreso se está jugando su prestigio de una forma bien seria en cuanto a amenazar al Estado en su conjunto, que no solo al Ejecutivo. Algunos diputados, porque no son todos, creen que le están haciendo daño al presidente de Colombia y al Ejecutivo. Yo lo dije en enero, ahí en el Congreso. Yo termino mi periodo y lo voy a terminar lo mejor que puede entregar el gobierno. Pero el próximo gobierno no puede recibir una caja negativa. Ayer hablábamos de que si esto no cambia, el próximo gobierno arranca sin dinero. Ni dinero para pagar las nóminas de policías, de soldados, y eso lo tienen que entender estos diputados que están entorpeciendo la agenda legislativa. No me voy a cansar de decir, interpelando ministros por gusto, sin ningún resultado para la población, sin ningún efecto para la población. Yo me pregunto, esas 125 citas que ha tenido el ministro de Gobernación, ya son como 130. Bueno, 130. ¿Cómo ha aumentado la seguridad del país? Ahí está el ministro Menocal en la noche, hasta las 12, 1 de la mañana, recuperando el tiempo que le hacen perder en el Congreso. Así que nuevamente hago un llamado respetuoso para que todos nos unamos para los temas de nación. Los temas políticos, pues discutámoslos, pero los temas de nación y el techo presupuestario y los préstamos es una responsabilidad directa del Congreso de la República, directa particularmente de los que están obstruyendo la agenda legislativa, y eso el pueblo lo va a premiar o lo va a castigar, porque eso es matemático. Las negociaciones con Perú van normales, y esperaríamos terminar, a Janet le decimos, esperaríamos antes del fin de mi gobierno llegar a firmar este acuerdo de libre comercio con Perú. Los jóvenes del Petén, lo de las banderas. Yo recuerdo que una de las primeras disposiciones que tomamos fue el colocar las banderas centroamericanas, la de pueblos indígenas y por supuesto la de Guatemala en todos los edificios públicos. Creo que son íconos, son símbolos de país que debemos respetar, debemos cuidar, y estoy de acuerdo con los jóvenes del Petén de que los símbolos patrios no son simplemente para ponerlos en una pared o un asta, sino que son para recordar nuestra historia. Los pueblos que recuerdan su historia tienen la gran probabilidad de no repetir los errores de la historia o de multiplicar los aciertos de su historia. Y creo que ahí hay un gran trabajo que hacer a nivel de nación en conocer la historia real del país. Y pongo un ejemplo clásico. Cuando Pedro de Alvarado entra a Guatemala y empieza la conquista, que según me recuerdo entra por San Mateo Ixtatán en Huehuetenango, y ahí se funda la primera iglesia católica, una iglesia muy bonita que tiene colores y es una iglesia muy especial. Él venían como 40 españoles y venían no sé cuántos miles de tlaxcaltecas mexicanos, y ellos hablaban náhuatl. Guatemalán es el nombre que le daban los náhuatl al país lleno de árboles, y el país lleno de árboles era Quiché. Quiché es árbol, Qui es muchos árboles. Entonces, para ellos referirse ir al Quiché era Guatemalán. Siquinalá
es Siquín.